ver cuánto lo podemos dar. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo número 2 y versículo número 8 en adelante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado, y en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros del cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que tú nos hables, que tú nos toques, nos transformes, Dios mío, que cambie nuestra mente, cambie nuestra manera, Dios mío, de ver las cosas, Señor. Que tú obres en nuestros corazones sobre todas las cosas. Edifícanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Plenitud de vida en Cristo. Cuando nosotros vivimos una vida en plenitud con Cristo, no hay problema, ¿verdad? Cuando vivimos una vida a media, entonces vienen problemas. Cuando vivimos una vida a 2%, hay problemas. Ahora, no quiere decir que unas personas sean más fructíferas que otras. Cristo mismo lo habló en una parábola, la llamada la parábola del sembrador. Recuerden que el sembrador, que es Dios mismo, iba sembrando en los corazones, o el Hijo del Hombre, tirando la semilla, y una parte cayó junto al espino, otro en las piedras, pero bueno, mucha cayó en buena tierra, pero no toda la que cayó en buena tierra produjo lo mismo. Una produjo a 30, otra 60 y otra 100 por uno. No estamos refiriéndonos a esa capacidad que Dios le ha dado a ciertas personas para desempeñar cierto tipo de ministerio o cierto tipo de tarea en la obra del Señor. Estamos hablando de una plenitud delante de Dios. Y miren, Pablo está hablando aquí a los colosenses. La iglesia de Colosas estaba cerca de Éfeso, una de las iglesias más grandes que había en Asia Menor. También estaba en Asia Menor, alrededor de unos 160 kilómetros de Éfeso, donde el pastor de allí era Timoteo. Muy conocido Colosas, los colosenses, porque si ustedes lo que saben, fue muy conocida en el tiempo antiguo porque de él había una de las 7 maravillas antiguas. ¿Se recuerdan? El Coloso de Rodas. Un gigante grande que estaba en el puerto y por donde tenían que entrar los barcos, y este gigante tenía en la mano parecido a la Estatua de la Libertad. Ahí llenaban eso de aceite y si venían los enemigos le incendiaban los barcos. Por eso fue muy conocido Colosas. Ahora, Dios había permitido a Pablo levantar una iglesia en este lugar de Colosas. Y él escribió en el año 62 después de Cristo, él escribe una carta diciéndole a estos creyentes que ya estaban establecidos en una iglesia: mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? Filosofías. El mundo griego o el mundo grecorromano, como aquel tiempo nada más querían todo, lo querían justificar a través de la ciencia, del intelecto, de la filosofía. Ustedes vieron que siempre los griegos andaban buscando sabiduría, los judíos pedían señales, los romanos, cada pueblo tenía algo en particular. Ahora, Colosas no estaba ajeno de esto. Esta iglesia estaba siendo afectada por esas culturas. Y había muchos filósofos en medio de ellos que no enseñaban la escritura, sino que eran palabreros, como existía en el tiempo de Pablo también los estoicos y no me recuerdo como el otro, se me olvidó el nombre, ¿qué les voy a decir? Bueno, eran partidos filosóficos que se lo pusieron a Pablo en una ocasión, cuando él predicó en el Areópago. Era como un estadio y habló la palabra del Señor, y uno de ellos eran los estoicos. Si ustedes se lo recuerdan, después me lo dicen, viene en el libro de los Hechos. Pero aquí le está hablando Pablo a los colosenses que nadie debe dejarse confundir por medio de filosofías y huecas sutilezas. Veía a un predicador famoso porque ha sido dado a conocer, porque ha estado en la alfombra roja. Oigan eso.
porque ha estado en los mejores estadios, en los mejores esto y lo otro, qué sé yo, se hizo famoso el predicador. Y lo llevaron a una entrevista de televisión y el entrevistador le pregunta si él predicaba doctrina. Y dice, yo no predico doctrina. Yo predico la filosofía de la Biblia. Y le digo a mi esposa, después de tantos años que yo llevo estudiando la Biblia, no sabía que en la Biblia había filosofía. ¿Qué clase de cosa? Es una aberración. Si usted va a lo que significa filosofía en el diccionario, se va a dar cuenta que es sabiduría humana, no de hombre, no de Dios, es de hombres. Por eso Pablo le estaba hablando, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿Sabe que los judíos ha sido el pueblo de más tradiciones? Los judíos tenían tradiciones para todo. Y lo más lindo del caso, que esas tradiciones eran extra bíblicas o no eran bíblicas. No venían ni en el Torá, no venían en el Pentateuco, no venían ni en los Salmos. En ninguna de las escrituras que ellos consideran sagradas venían esas tradiciones. Por eso Cristo le dijo, vosotros invalidáis los mandamientos de Dios por tradiciones de hombres. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros cambiamos lo establecido por Dios, lo que Dios dijo que hiciéramos. Por ejemplo, Dios dijo, orad sin cesar. Y yo trato de cambiar la oración por un método, por qué sé yo, por una regla, por una experiencia que tuvo otras personas. Ya yo estoy entrando en pecado de quitar lo que dice la Biblia, el Señor. La palabra dijo, orad sin cesar. La palabra me dice no solamente orar sin cesar, sino orando en todo tiempo. Cristo dio ¿cómo se dice? Bueno, él fue el primero en orar, que dice que se retiraba y se iba de noche a orar y de madrugada y ayunaba. Ahora, si alguien viene y me dice, no es bíblico ayunar, ¿qué yo podría responderle? Si es bíblico, pero bueno, si viene con una versión, por eso hay que saber las escrituras. Si viene con una versión llamada Nueva Versión Internacional, me va a convencer. Porque la palabra ayuno no aparece en la Nueva Versión Internacional. Miren hasta dónde ha llegado, hasta dónde ha llegado la avidez del enemigo, que la palabra ayuno la sustituyó por oración. Cristo dijo, refiriéndose a aquel muchacho endemoniado, que los discípulos oraron por él y le trataron de echar fuera y no pudieron. Y el Padre le dijo, se los he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar a mi hijo. Y Jesús le dijo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, generación perversa e incrédula? Y Jesús llamó al hombre, tráigamelo acá, y dejó libre a ese muchacho en ese momento. Pero Cristo le dijeron después, ¿y por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Por dos cosas, por la falta de fe, y la otra es que este género, este tipo de demonio, este tipo de espíritu, esta potestad satánica que tenía este muchacho, solamente sale con oración y ayuno. Y la Nueva Versión Internacional dice, este género no sale si no es con oración. Quitaron la palabra ayuno. ¿Qué le parece? Entonces, nosotros estamos asombrados prácticamente por las leyes que están ocurriendo día a día. Si ya la expresión que nosotros teníamos, la free speech, no me recuerdo cómo se dice en español eso, libertad de expresión, exactamente. Ya prácticamente no puedes hablar. Si tú haces un video en Facebook o en YouTube o en cualquiera de las redes quejándote y hablando las cosas que están escritas en la palabra del Señor, te censuran, te encierran la cuenta, o hasta cuidado no puedas ir preso o multado. Eso está ocurriendo hoy en día. En la antigüedad el Señor habló a través de su profeta, dijo, ay de al que lo bueno llama malo y a lo malo lo llama bueno. Va a llegar un tiempo que las personas van a creer más en la filosofía, van a creer más en los ritos, en lo ceremonial, en las reglas puestas por hombres, que la misma palabra de Dios. Wow, eso es algo tremendo. Porque yo siempre digo que todo lo que se sustituya a Dios, todo lo que tú trates de sustituir a Dios, ya eso está mal. Ahora, yo no estoy en contra que una iglesia, los jóvenes tengan un equipo de soccer o un equipo de béisbol y lo usen para tratar de ganarse a otros jóvenes que no tienen a Cristo.
Pero antes de usar ese béisbol hay que recordar que estos jóvenes son cristianos, que dependen 100% del Espíritu Santo, que dependen de la unción de Dios, que toda palabra o todo comentario o todo lo que vayan a hacer, si Dios está afuera, no sirve para nada. Aún en el medio del juego, allí debe estar Dios. Y era lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Aquí se me fue donde no lo tenía. Es lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Muchas fábulas y las personas, aquí está. Miren esto, dice, porque conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, estaban enseñando esto. No, eso no hace falta. Hay muchos que dicen, no es bíblico diezmar. ¿No lo han oído ustedes? Yo lo he oído y a diario estoy oyendo gente que en las redes sociales con 100,000 suscriptores, con 200,000 suscriptores, con 1,000,000 de suscriptores, dando estudios que no es bíblico diezmar, que eso lo inventaron los pastores, etcétera, y te buscan por aquí, te buscan para allá, y muchos que no les gusta diezmar, que no les gusta ofrendar, entonces se suben a, como decimos nosotros en mi país, a esa guagua. Que no quieren hacerlo. Es verdad que en el Nuevo Testamento no existe un versículo donde diga tienes que ayunar o que es obligado, pero sí me dice la Biblia que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios como ama al dador alegre. Es una cuestión de amor, de principios cristianos, de ética cristiana, de favor de Dios. Yo voy a apartar, yo voy a separar por semana, o el que gana en quincenas o al mes, voy a separar mi ofrenda para el Señor, para bendecir la obra de Dios. Entonces, hay personas que se están dejando engañar. Dice, no conforme a Cristo, sino según los rudimentos. Dice el versículo 9, porque en Él, está hablando de Cristo, habita corporalmente toda o alguna, toda la plenitud de la deidad. Santo Dios. Vosotros estáis completos en Él, dice. En Él que es la cabeza de todo principado y potestad. Si Cristo es la cabeza de todo principado, potestad, trono, corona, dominio, gigante, demonio, Él está por encima de todo, ¿verdad? Por eso a mí me gusta hablar tanto de acerca de la divinidad y la unción de Cristo. Cuando Cristo muere, cuando Él está en la cruz del Calvario, y una de las últimas palabras, de las famosas 7 palabras, una de las que dice es consumado es. O sea, Él derrotó, Él derrocó, Él le quitó el poder a todo ese tipo de farsas, de mentirosos que van a seguir, de falsos profetas, de demonios, de qué sé yo, de espíritus engañadores, y Él es la cabeza ahora. Entonces, ¿por qué hay muchos que son engañados entonces? ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Primero, número 1, no leen la palabra del Señor. Eso es lo primero. Primero que hay que leer la palabra del Señor, pero no leerlo como un libro cualquiera. Porque hay muchas personas que leen la Biblia como un libro de antiguo, de historia, etc. Cuando yo estaba estudiando en la universidad y estaba haciendo mi licenciatura, fui al pedagógico y el que era mi tutor para la tesis que estaba haciendo yo estaba haciendo una tesis acerca de Israel del año 1948 a 1976, o sea, el Israel moderno. Y necesitaba más documentación y fuimos a la universidad. Y me llevó este hermano tutor a la cátedra de filosofía de marxismo-leninismo. Y una de las cosas que iba a hacer en la tesis era entrevista. Y estuve haciendo una entrevista y el hombre era doctor en teología, tenía un doctorado en teología. Me recibió con un tabaco. Siéntese. Sabía más Biblia que yo 100 veces, se la sabía de memoria. Y ahí yo lo dejé hablar y me empezó a hablar de las alturas del Golán, de la guerra de los 6 días, de la guerra del Yom Kippur. ¡Wow! Como sabía el hombre ese, yo anotando, ¿ok? Cuando terminó, me dijo, ve a la biblioteca y busca un libro que se llama Cerdo, Brujas y no sé qué otra cosa, que hablaba también acerca del sionismo y de los judíos. Y me recomendó unos cuantos libros. Oye, wow, está bien. Libros judíos.
sabía mucho este hombre. Pero ya cuando terminamos la entrevista le digo, yo lo escuché todo el tiempo y estoy maravillado de ese conocimiento tan grande que usted tiene. Y el hombre se enalteció más, se pavoneó más, se infló. Qué maravilloso conocimiento, qué memoria, qué capacidad usted tiene. Pero le puedo decir una palabra, así como no le dije. Con todo ese conocimiento que usted tiene, con toda esa sabiduría, con todos esos libros que usted dice que se ha comido, que los tiene dentro, si usted no dobla su rodilla, abre su boca y acepta a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, usted se va a perder un día. Porque el conocimiento no te va a salvar. Este hombre era doctor en teología y jefe de cátedra de marxismo-leninismo. Era una autoridad en muchos libros antiguos y era un filósofo, pero le faltaba lo más grande, la plenitud de Cristo en su vida. La unción, la capacidad, los frutos del Espíritu, reconocer a Jesús y decir yo no soy nada. Como dijo aquel poeta, dijo yo no tengo nada, nada soy, aunque pudiera tener riquezas y bienes, todo lo que yo tengo de ti proviene, dijo el poeta. O sea, todo lo que nosotros tenemos que reconocer que es Cristo. Y el hombre me dijo de esta forma, muchas gracias por esas palabras que me has dado. Y le dije, recuérdese, piense, usted ha leído la Biblia, busque las profecías bíblicas y vean que lo que es vivir una vida en plenitud. ¿Quién es el Mesías? Cristo no fue un hombre histórico, Cristo no fue un revolucionario como muchos creen, que están diciendo que Cristo fue comunista. Cristo no fue ni comunista, ni revolucionario, ni fue tampoco republicano, ni demócrata. Cristo es el Hijo de Dios. Y dice que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ahora, él me dio las gracias. Y el que yo andaba conmigo, el que me llevó allí a la universidad, a la cátedra esta, me dijo, oye, tú estás loco, me dijo. ¿Tú sabes quién es ese? Le digo, a mí qué me importa quién sea. Yo no me hubiera atrevido, era cristiano el que andaba conmigo, él había sido su profesor antes. Yo no me hubiera atrevido a decirle, pues a mí no me importa, yo se lo digo porque no me avergüenzo del evangelio que es poder de Dios. Le dijo Pablo a Romanos en el capítulo número 1, versículo 16. Porque es poder de Dios. Pero tenemos que desechar todo tipo de filosofía humana. Cuando una persona te diga, si tú te pones en forma de yoga y vas a recibir la unción, hay que ir a la escritura. ¿Viene ahí en la Biblia? ¿Qué apóstol lo hizo? ¿Lo hizo Pedro? ¿Lo hizo Pablo? ¿Lo hizo Timoteo? ¿Lo hizo Silas? ¿Lo hizo Apolos? ¿Lo hizo Bernabé? ¿Lo hizo Pedro? ¿Lo hizo Juan? Leer las escrituras y ver, porque hay muchas personas, porque una persona lo hizo y aparentemente le dio resultado porque se puso así. Aparentemente ya lo vamos a hacer. Cuidado con las cosas que son antibíblicas. Todo lo que no venga conforme a la escritura, eso tenemos que desecharlo, todo, sea quien sea. Puede ser el rabino Ben Joshua que ya partió, o puede ser quien sea. O puede venir Samuel, o puede venir Ezequiel, uno de los profetas del Antiguo Testamento. Pablo dijo, es más, si yo, oye, él mismo hablando, vaya, uno más grande que yo, ¿quién? Un ángel del cielo descendiera y hablara otro evangelio, que es este evangelio, el tal sea ¿qué? Anatema. ¿Qué quiere decir? Maldito, condenado, asiago. Wow, es algo increíble, ¿verdad? Yo, dijo Pablo, este es el evangelio que tenemos que aprender nosotros, la palabra del Señor. Por eso yo siempre he visto, hermano, alguien me dijo a mí, hermano, ¿cómo usted hace para mantenerse casi siempre igual? ¿Y cómo en la figura? No, así. Porque hay gente que tienen altas y bajas. Y bueno, el ser humano es así. Le digo, yo he aprendido algo. Que la Biblia me dice, corramos la carrera con paciencia. Conozco varios que estudiaron conmigo en el seminario, que hoy día están también pastoreando. Pero de momento se comen el mundo y en las 2 semanas, el mundo se los comió a ellos.
Se los come a ellos. Porque Pablo dijo, corramos la carrera con paciencia. Claro, poco a poco. El problema no es quién llega primero a la meta. El problema no es quién es el que mejor predica, o el que mejor ora, o el que tiene más miembros, o el que más horas de oración tiene. Es correr con paciencia, con fruto del Espíritu. Ese es lo que tenemos que ver. Y estamos viendo nosotros, desgraciadamente, muchos ahora con nuevas revelaciones. ¿Qué clase de problema tan terrible? Gente que conocieron la Escritura, que no lo eligió ni el Espíritu Santo, ni lo eligió ningún apóstol, ni vino Pedro. Ellos mismos se decretan profetas. Estamos viviendo un tiempo tan difícil. ¿Recuerdan que estuvimos hablando hace como 2 o 3 domingos atrás acerca de los falsos profetas? Jesús dijo, ¿y vendrán cuántos? ¿Muchos o pocos? Muchos falsos profetas en mi nombre diciendo, yo soy. Ya surgió uno, lo estamos viendo, aquí está en Australia. Y me estaba riendo porque él dice que es la reencarnación de Cristo, que Cristo se le metió delante de él, que él nació en el año 1969, pero que en el 1969 Cristo vino y se metió dentro de él, que él es Cristo. Pero lo más tremendo, que la esposa dice ahora que ella es María Magdalena. Que otra blasfemia, que ella fue esposa de Cristo. Y están las dos. Pero tienen un templo de más de $400,000, donde se llena y van personas de todo el mundo a ver al falso Cristo. ¿Qué está pasando con la humanidad? Romanos capítulo número 1 dice, porque todo juicio de Dios, dice, es derramado el hombre desde el cielo, por cuanto no creyeron a qué. A la verdad Dios lo entregó en qué. En manos de espíritus de error. Dios nos ayude a mirar siempre la palabra del Señor. Y recuérdese siempre, esto es de día a día, a día a día. Y sí, es bueno que usted se aparte y se separe para Dios un tiempo, pero no trate de llevar un ritmo a veces que uno no puede llevar, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Voy a terminar con esto. Dijo Pablo en el versículo número 14 de este mismo Colosenses 2, dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y el versículo 15 dice, y despojando a los principados, los despojó, y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Le voy a hablar rápido de una anécdota de lo que dijo Pablo. Pablo era ciudadano romano y judío. Él estaba acostumbrado a ver todas estas cosas. Cuando los romanos entraban, por ejemplo, en Galacia, son los Gálatas, que los galos hoy en día es Francia, y entraran ahí y los romanos conquistaban aquel lugar, ellos iban donde estaba el gobernador o el rey, el máximo líder, y le quitaban sus vestiduras reales y lo dejaban completamente desnudo y lo paseaban por todo el pueblo desnudo, como señal de humillación. Eso fue lo que hizo Jesucristo, dice, según Pablo, con esta potestad, dice, despojándolo a los principados y la potestad lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias, Señor, tú eres bueno. Tú eres maravilloso porque tú triunfaste un día por nosotros, para que nosotros alcanzáramos paz, para que tuviéramos gozo, unción, poder. Señor, ayúdanos a estar firmes en tu palabra, a conocer cada día más tu palabra, a conocer cada día más tus caminos. Oh Dios mío, a vivir una vida en temor y temblor. Dios mío, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad sobre todas las cosas.